Nosotros, los que ofrecemos a Cristo ante Dios, estamos llenos de vino nuevo. Tendremos el vino dentro de nosotros y finalmente este vino saturará todo nuestro ser y de hecho nosotros mismos nos convertiremos en vino. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Al final del programa anterior, tocamos el tema de la libación, y esta es una ofrenda que aparece al final de Éxodo 29. La libación es una experiencia preciosa y especial. Hace algún tiempo, durante el estudio Vida de Génesis, hablamos acerca de la libación, tal como se menciona por primera vez en el capítulo 35 de Génesis. Hemos decidido hacer un paréntesis en el estudio Vida de Éxodo para continuar hablando acerca de la libación, y esperamos que disfruten el programa de hoy. En esta ocasión, hemos invitado a Guido Olivares, el cual nos dará los comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias, Víctor. Como siempre es un gran disfrute estar aquí. Guido, en Génesis 28 vemos que en Betel Dios le mostró una maravillosa visión a Jacob en un sueño. Y en Génesis 35 leemos que Jacob regresa al mismo sitio, a Betel, y allí derrama una libación sobre una columna. Es muy significativo que después de experimentar tantas situaciones y quebrantos en su vida, Dios le recordó a Jacob que debía regresar a Betel, o sea, a la casa de Dios. ¿No es así? Ciertamente es muy significativo que Dios fue el que le recordó a Jacob que regresara a Betel. El deseo de Dios es edificar una casa al mezclarse con sus escogidos y redimidos. Para eso, el pueblo escogido de Dios no solo debe ser redimido y regenerado, sino también transformado a piedras preciosas, a piedras vivas. El hecho de que Dios le recordara a Jacob que regresara a Betel indica, por el lado de Dios, que Betel es la meta de la salvación de Dios. Todos necesitamos ser transformados, pero no para nuestra propia espiritualidad, sino para la edificación de la casa de Dios. Jacob inicialmente recibió una visión en Génesis 28, pues allí él estuvo el sueño acerca de Betel. Finalmente, después de muchos años de experiencias, Dios le recordó que debía regresar a Betel para poder obtener la realidad y la práctica de Betel. Así que no solo necesitamos recibir la visión del edificio de Dios, la iglesia, sino que también necesitamos crecer y madurar en la vida divina, lo cual nos hace aptos para edificar la iglesia en realidad, a fin de cumplir el deseo del corazón de Dios. Gracias, Guido, por esta introducción, y con ello estamos listos para comenzar el estudio Vida con Witness Lee. We all have to remember Todos necesitamos recordar that Genesis is a book of the seed of all the truths in the Bible. que Génesis es un libro que contiene las semillas de casi todas las verdades bíblicas. La verdad acerca de la casa de Dios fue sembrada en Génesis 28. La semilla de la casa de Dios, es decir, Betel, es mencionada a raíz de una visión concedida a Jacob de una manera extraordinaria. Primero, Jacob tuvo un sueño y luego fue interpretado por inspiración divina. En su sueño, Jacob vio los cielos abiertos y una escalera apoyada en la tierra que se extendía hasta los cielos, y sobre la escalera subían y bajaban los ángeles de Dios. Ese fue su sueño. En un sueño,
Lo primero que tenemos son los hechos del sueño y luego se necesita la interpretación. Puesto que Jacob no tenía a nadie para interpretar ese sueño, sin duda, él interpretó muy bien su sueño. Pues dijo, esta es la puerta del cielo. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Si usted desea ir a los cielos, debe pasar por este lugar terrible. ¿Y qué es este lugar? Es la casa de Dios. Pues la casa de Dios es la puerta de los cielos. No solo eso. Después del sueño, Jacob también hizo un voto. O sea que avanzó de la interpretación al voto. En su interpretación dijo que la piedra era la casa de Dios, pero en su voto dijo que la piedra que había erigido como columna sería la casa de Dios. En el voto de Jacob vemos una interpretación más profunda que su sueño. Cuando Jacob despertó, dijo que ese lugar era la casa de Dios. Entonces prometió que la piedra que usó como cabecera se haría la casa de Dios. Debo decirles que esa piedra, la que Jacob usó como almohada, es una sombra, una figura de Cristo. Solo Cristo es la verdadera piedra que puede ser almohada sobre la cual podemos apoyar nuestra cabeza cansada. El Cristo sobre el cual descansamos se convertirá en la casa de Dios. Guido, ¿por qué la experiencia de Jacob en Génesis 35 es considerada como la realidad del sueño que él tuvo en Génesis 28? El capítulo 28 nos presenta una visión, una revelación de Betel, la casa de Dios. Aunque Jacob todavía era una persona natural, él pudo recibir una visión de parte de Dios. No obstante, después tuvo que pasar por experiencias duras a lo largo de muchos años, lo cual le dio a Dios la oportunidad de producir un cambio en el ser de Jacob, hasta el punto de que cambió su nombre y le llamó Israel. Y para ese tiempo Betel ya no era simplemente una visión o una revelación, sino que de hecho Jacob mismo llegó a ser parte de la edificación que Dios le había mostrado en el sueño. Una cosa es la visión y otra es la realidad y la práctica de la visión. La realidad de Betel es el resultado de pasar por un sinnúmero de experiencias bajo la obra transformadora del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Guido. Continuemos ahora escuchando a Witness Lee. Okay, Muy bien. now in chapter 35, Ahora, en el capítulo 35, the dream came back again. hubo otro sueño en Betel. No obstante, esta vez no vino solamente como sueño, no vino como una visión, sino que vino como una realidad. Esta vez no fue solamente una visión o un sueño, sino un hecho, una experiencia. La diferencia entre los capítulos 28 y 35 de Génesis radica en que el capítulo 28 fue un sueño, solamente un sueño. Betel, la puerta de los cielos, la escalera y los ángeles fueron vistos en un sueño. Y a lo más solo podemos decir que este sueño fue una visión. Todavía no había ningún hecho, ninguna realidad. El cumplimiento del sueño se concreta aquí en el capítulo 35. En Génesis 35, Jacob pasó por un cambio drástico. Dios no vino a Jacob para obligarlo a hacer algo o para decirle que haga esto o que haga aquello, sino simplemente le dijo, levántate y sube a Betel y quédate allí. Eso es todo. Pero él reaccionó con una purificación exhaustiva. Miren lo que hizo. Esta limpieza no fue llevada a cabo únicamente por él, sino por todos los que lo acompañaban.
toda su familia, toda su gente se purificó. Jacob no estaba preocupado solamente por sí mismo, sino también por todos los que estaban con él. Vaya, esto demuestra claramente que había experimentado un cambio total y radical. Indudablemente, Jacob había sido transformado. Yo no tengo ninguna duda que las experiencias por las cuales había pasado Jacob lo habían transformado. Luego Jacob llegó a Betel, ¿y qué pasó allí? Bueno, él edificó un altar y llamó el lugar el Betel. El en hebreo quiere decir Dios. Betel quiere decir la casa de Dios. Así que Jacob ya había construido un altar en Siquem, pero no llamó a ese altar el Siquem. No podía usar el título de Dios para el altar que construyó en Siquem. Esto significa que el altar de Siquem no tocaba el corazón de Dios. No era el altar que Dios deseaba. Les digo a ustedes que del mismo modo, nosotros podemos construir altares por doquier, sin edificar el que Dios desea. ¿Pueden ver mi punto aquí? Dios no le pidió que construyera un altar en Siquem, pues ese no era el lugar que había elegido. El deseo de Dios era que Jacob regresara a Betel. Por lo tanto, el altar que Jacob construyó en Siquem no se conformaba al deseo de Dios, ni tampoco se conformaba a su palabra. Pero en Betel, Jacob sí se atrevió a llamar el altar que construyó el Betel, porque fue construido según la palabra de Dios. Usted puede hacer muchas cosas para Dios, como por ejemplo predicar el Evangelio, y puede servirle en otros aspectos. Puede inclusive establecer una reunión y puede llamarla la iglesia. Pero le digo, usted no tiene la certeza ni tiene la valentía de decir que eso es algo de Dios. ¿No es verdad? En el capítulo 35 vemos que Jacob construye un altar a Dios. Él ya había hecho uno anteriormente en Siquem. Sin embargo, el altar del capítulo 35 complace a Dios al punto que Jacob lo llamó el Betel. Ahora, ¿por qué es importante el lugar donde presentamos nuestras ofrendas a Dios? Parecería que simplemente es suficiente el que presentemos ofrendas a Él, sin importar en el lugar que estemos. Víctor, es muy provechoso que nos ofrezcamos al Señor, pero frecuentemente lo hacemos según nuestro propio concepto, según nuestra intención o conforme a nuestro punto de vista. De modo que le ofrecemos al Señor ir a algún lugar, hacer algo o llegar a ser una persona especial, pero tenemos poco entendimiento de lo que verdaderamente hay en el corazón de Dios. Esta clase de altar y de consagración es el altar que vemos en Siquem. Es bueno, pero es un altar que no está relacionado intrínsecamente con el cumplimiento del deseo del corazón de Dios. Sin embargo, cuando Jacob regresa a Betel y entra en la realidad del edificio de Dios, él construye un altar que toca el deseo del corazón de Dios. Esta no es una consagración simplemente para hacer algo por Dios, sino que es una consagración proveniente de Dios, que produce algo puro en Dios, por medio de Dios y para Dios. La consagración de Siquem se lleva a cabo conforme a nuestra opinión y aún según nuestra preferencia. El altar y la consagración en Betel se realizan en Dios y para Dios y tienen como meta la casa de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, conocemos a Dios como el Betel, es decir, conocemos a Dios como el Dios de la casa de Dios. Quiero resumir brevemente lo que he dicho. El altar y la consagración en Betel son realizados bajo la luz de la revelación divina, por medio de la cual satisfacemos el deseo del corazón de Dios. Lo que satisface el deseo del corazón de Dios es un edificio, una casa, la expresión corporativa de sí mismo en Cristo.
Son muy pocos los hijos de Dios que vienen a Betel y construyen un altar sobre el cual se ofrecen a sí mismos a Dios para edificar su casa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la nueva Jerusalén. Dios necesita esta clase de consagración práctica hoy en día. En lo profundo de nuestro ser, debemos consagrarnos de esta manera para que en el altar de Betel nosotros y el Dios triuno seamos uno, compartiendo la misma carga de edificar su casa. Muchas gracias, Guido, por esta porción tan animante. Ahora escuchemos de nuevo a Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy. Tonight, Esta noche we have a very heavy point. tenemos un punto de mucho peso. In chapter 28, he set up the pillar. En Génesis 28, Jacob vertió aceite sobre la piedra que había alzado como columna. Y en el capítulo 35 vemos que hubo un desarrollo. Antes de derramar el aceite sobre la columna, Jacob derramó una libación sobre ella. Tengo la plena seguridad de que muy pocos de nosotros conocemos el verdadero significado de la libación o la ofrenda de bebida. Si usted examina los estudios teológicos para hallar la definición, no la encontrará. Según Levíticos 1 al 7, en el monte Sinaí, Dios mandó a su pueblo que ofrecieran diversas ofrendas, pero no mencionó la libación, porque esta es una ofrenda adicional. Las ofrendas básicas eran el holocausto, la oblación o la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Por lo tanto, la libación era una ofrenda adicional. En Filipenses 2:17 y como también en 2 de Timoteo 4:6, que Reina Valera traduce sacrificado, Pablo se consideró a sí mismo una libación. Pablo les dijo a los filipenses que estaba siendo derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de ellos. Pablo parecía decir: vosotros filipenses ofrecéis algo a Dios, y yo me alegro de ser derramado como libación sobre vuestra ofrenda. Y poco antes que Pablo fuese martirizado, le dijo a Timoteo: porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. Tenemos que entender que, según el Antiguo Testamento, la libación siempre se vertía sobre alguna de las ofrendas básicas, y todas las ofrendas básicas representan a Cristo. Así que Pablo estaba siendo derramado sobre Cristo. Según Levítico, podemos ofrecer a Cristo ante Dios como ofrenda básica, y al ofrecer a Cristo de esta manera, lo experimentamos. Y lo primero que experimentamos es lo que nos alegra, y llegamos a ser una persona llena de gozo, llena del vino nuevo. Nosotros, los que ofrecemos a Cristo ante Dios, estamos llenos de vino nuevo. Tendremos el vino dentro de nosotros y finalmente este vino saturará todo nuestro ser y de hecho nosotros mismos nos convertiremos en vino. Cuando Pablo dijo que él estaba siendo derramado en libación, él mismo, por haber experimentado ricamente a Cristo, él mismo era el vino que estaba derramado como libación sobre el Cristo que había experimentado y que había ofrecido a Dios. Oh, si usted pudiese hablar con algunos mártires, tales como Pedro, Juan, Pablo, ellos testificarían que su martirio no fue nada más que un derramamiento sobre el Cristo en quien se regocijaba todo su ser. Todos los mártires fueron derramados en libación para Dios sobre Cristo. Experimentaron tanto a Cristo que llegaron al punto de ser derramados en libación sobre Cristo. Nuestro hermano Watchman Nee fue puesto en prisión durante 20 años. Y esto nunca cambió su manera de pensar.
A pesar de que estaba en una situación muy difícil, yo estoy seguro que él estaba siendo derramado como libación. En la vida de iglesia podemos experimentar a Cristo hasta tal grado que todos nosotros podemos ser derramados sobre Cristo como libación. Esta es la ofrenda de libación y solo puede ser experimentada en Betel. Guido, qué experiencia tan maravillosa y tan profunda. Sin duda, este es un punto nuevo para la mayoría de los que nos escuchan. Por eso, quisiera pedirle que nos describa el tema de las ofrendas básicas y que en especial desarrolle el tema de la libación, la cual fue ofrecida por Jacob en Génesis 35. En el Antiguo Testamento vemos que hay varias ofrendas básicas, las cuales tipifican a Cristo. Primero está el holocausto, que alude a Cristo como aquel que está entregado incondicionalmente a Dios. Segundo, la ofrenda por el pecado, que es un tipo del Cristo que fue hecho pecado por nosotros, a fin de que nosotros en Él podamos llegar a ser la justicia de Dios. Tercero, tenemos la ofrenda por la transgresión, que representa a Cristo como aquel que llevó nuestros pecados a la cruz, para que nosotros podamos ser perdonados por Dios en su gracia. Cuarto, la ofrenda de harina es un tipo de Cristo en su humanidad rica y divina, quien se convierte en nuestra comida y nos hace los vencedores, Dios hombres, que Él desea. En quinto lugar, tenemos la ofrenda de paz, la cual representa a Cristo, quien es la paz, hace la paz, proclama la paz y quien nos trae a la paz, para que nosotros podamos ser uno con Dios y los unos con los otros. En adición a estas ofrendas, vemos la ofrenda de libación. La libación era derramada sobre las ofrendas básicas, especialmente sobre el holocausto. La libación estaba compuesta de vino, el cual se derramaba sobre el sacrificio. En el Nuevo Testamento, ya sea en Filipenses 2, como en 2 de Timoteo 4, vemos que un creyente puede experimentar a Cristo a tal grado que llega a ser el vino que alegra el corazón de Dios y que alegra también al hombre. Dicho creyente disfruta a Cristo en tal medida que llega a estar saturado de Cristo como el vino que alegra a Dios y al hombre. Finalmente, tal creyente llega a estar constituido del vino hasta el punto de llegar a ser él mismo vino. En cierto punto, especialmente en momentos de sacrificios extremos, el creyente tiene el honor y el privilegio de entregar su ser, el cual está constituido de Dios, y lo derrama como ofrenda de libación. Recuerden el caso de Esteban. Pablo era tal persona, pero no solo él. En nuestros días, el hermano Watchman Nee, quien fue un esclavo fiel de Cristo, terminó su vida en la cárcel siendo derramado como ofrenda de libación. Durante los días que estuvo preso, él derramó su ser como una libación, como una ofrenda que completamente satisfizo a Dios. Guido, este ha sido un estudio vida maravilloso que nos motiva a experimentar a Cristo al punto de estar saturados de Él y así llegar a ser una libación que satisfaga a Dios. Gracias por habernos acompañado. Gracias otra vez por haberme invitado al programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad,
y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.